Buenas tardes, Monterrey. Bienvenidos a tu programa de 100% actitud. Te saluda Jacqueline Aceves y te prometo que el programa de hoy va a estar espectacular. Te recuerdo que estamos transmitiendo a través de la mejor estación de la radio, la 94.9 FM, tu frecuencia, Frecuencia Tech. ¿Cómo les fue la semana pasada con el WhatsApp? ¿Sobrevivieron a estar incomunicados un par de horas? A mí la verdad me pasó de noche porque estaba trabajando y cuando me di cuenta ya se había solucionado el tema. Y me quedé pensando, si este incidente con el WhatsApp generó un ligero caos, ahora, ¿te imaginas qué pasaría con un país sin comunicación, sin información, sin noticias? ¿Te imaginas qué sería de un país sin periodistas? Cecilio Pinedo Virto, Ricardo Monluy, Miroslava Bridge, Marcos Hernández Bautista, René Martínez Cerqueda, Anabel Flores Salazar, Moisés Datgut, Francisco Pacheco Beltrán, Manuel Santiago Torres, Elidio Ramos Zárate y la lista sigue. Estos son solo algunos de los nombres de los periodistas asesinados en nuestro país en los últimos años. Y es que el periodismo en México se ha convertido en una profesión de alto riesgo. Van alrededor de 107 periodistas muertos en el año 2000 hasta la fecha. Y entre el 2004 y el 2013 México ocupó el 7º lugar a nivel mundial y el primero en Latinoamérica de 13 países donde los periodistas son asesinados y los autores intelectuales no son capturados o procesados legalmente. Esto de acuerdo al índice global de impunidad realizado por el Comité para la Protección de Periodistas. Los primeros 6 lugares los ocupaba Irak, Somalia, Filipinas, Sri Lanka, Siria y Afganistán. Luego México. Hoy se afirma que ya estamos en el 5º sitio, pues los números mortuorios mueven muy rápido. Como podemos ver, la violencia relacionada con la libertad de expresión en nuestro país se ha ido agravando. De acuerdo a la información de Reporteros Sin Fronteras, solo en el mes de marzo se registraron 2 intentos de asesinatos y 3 homicidios. De hecho, el presidente Peña Nieto se reunió la semana pasada en Los Pinos acompañado por el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, el subsecretario de Derechos Humanos Roberto Campa, entre otros funcionarios, con la delegación del Comité de Protección de Periodistas, en donde el presidente Peña Nieto se comprometió a priorizar el combate a la impunidad en los asesinatos de periodistas durante el resto de su mandato y declaró que la seguridad y la protección de los periodistas también sería una prioridad. Somos un país soberano, democrático, en donde, de acuerdo al artículo 6 y 7 de la Constitución mexicana, todos los mexicanos tenemos derecho a la libertad de expresión. Y la pregunta del millón es, ¿realmente existe la libertad de expresión en nuestro país? Y precisamente para hablar de este tema tenemos el honor de que nos acompañe en el programa una especialista, politóloga del TEC de Monterrey, columnista del periódico El Norte, activista ambiental y candidata a doctora en ecología política por la Universidad de Coimbra en Portugal, Jimena Peredo, con quien estaremos platicando de la libertad de expresión. Como te podrás dar cuenta, el programa de hoy está interesantísimo, así que quédate con nosotros, vamos a una pausa musical. Te dejo con esta rolita para que te pongas a bailar. Ya volvemos. Ya estamos de regreso. Para los que nos están sintonizando, el tema de hoy está interesantísimo. Estamos hablando de la libertad de expresión en México y precisamente para hablar de este tema nos acompaña Jimena Peredo. Te la presento. Jimena Peredo es politóloga del TEC de Monterrey, columnista del periódico El Norte, activista ambiental y candidata a doctora en ecología política por la Universidad de Coimbra en Portugal. Estimada Jimena, bienvenida. Es un gusto y un honor que nos estés acompañando en el programa. Gracias, Jacqueline, el gusto es mío. Muchas gracias. Pues bueno, este tema está interesantísimo. En los últimos meses, pues nos hemos encontrado con ciertas noticias no muy positivas con respecto a los periodistas en nuestro país. Y me gustaría saber, Jimena, ¿cuál es tu opinión con respecto a la libertad de expresión en México? Bueno, efectivamente, como lo comentaste al inicio del programa, es totalmente vergonzante el lugar que ocupa México y la situación en la que se ejerce el periodismo en el país. Esto tiene pues varias razones. La principal es el autoritarismo en el que vivimos. Cuando no es posible dar una versión
Tú sabes que el poder de los medios de comunicación pues es lanzar versiones de verdades. O sea, la verdad como tal pues es sumamente compleja de aprender. O sea, pero los medios de comunicación pues manejan distintas versiones. Cuando hay una acumulación de poder tan gigante como por ejemplo en México, en el que las personas que tienen el poder de toma de decisión se mandan solas, básicamente, y las otras versiones de los ciudadanos, de otros grupos de interés, son prácticamente invisibilizadas. Cuando un periodista asume otra versión que a contraflujo, digamos, de la oficial, pues se pone en riesgo su vida. O sea, yo me pongo a pensar el poder que está detrás de la información, o sea, porque no es la información, vamos a saber, sino con esa información se pueden manejar escenarios, se pueden fabricar escenarios que favorecen desde inversiones económicas, trayectorias políticas, negocios ilegales, etcétera, ¿no? En el país en este momento hay un cruzamiento entre crimen organizado, una ingobernabilidad que no alcanza todavía a reconocerse por las mismas instituciones y una situación de precarización del empleo del reportero, porque el periodista el día de hoy en México, además de toda esta situación que venimos comentando, pues como la mayoría de los trabajadores en México, pues está en una vulnerabilidad laboral extrema, ¿no? Podríamos decir, en la que están por honorarios, no tienen un contrato fijo, trabajan para varias fuentes. Entonces, bueno, todo eso vuelve a la persona, mujer o hombre que ejerce este oficio en una persona que todos los días está arriesgando la vida, ¿no? Completamente de acuerdo, Jimena. Y ¿tú cuáles consideras que son las causas por las que se haya incrementado el número de crímenes hacia los periodistas en nuestro país? Ya mencionabas ciertas causas de lo que tú comentas, que la libertad de expresión como está en nuestro país, pero ¿por qué crees que se haya incrementado? Que estemos ya no en el 7º lugar, sino en el 5º, de acuerdo a este índice. Yo creo que por esta situación en la que vivimos en el país de una guerra de baja intensidad, digamos, no es una guerra totalmente declarada, aunque incluso podríamos discutir qué tan declarada es, pero hay una problemática profunda en el país entre que hay una economía real en muchísimas familias que se sostienen de comercios ilegales, de mercado negro, desde campesinos, en fin, hay una enorme cantidad de personas que están viviendo del comercio informal e ilegal, y también hay una cantidad extraordinaria de células que están dentro de los gobiernos, de los grupos de policías, etcétera, que también se benefician de esta economía alterna. Y entonces todo esto, digamos que es una olla de presión para que se trate todo lo posible de contener la información, o sea, lo que llega a la opinión pública, lo que se proyecta en un medio de comunicación, en un periódico, en internet, etcétera, puede desestabilizar los mercados, ¿no? Mercados pequeños, mercados grandes, lo que sea. Entonces, esto, el trabajo del que escribe, del que investiga, se vuelve crucial. Y hay personas todavía en México que son verdaderos periodistas, que están comprometidos con la verdad, están comprometidos con dar otra versión, con ir con otras fuentes, no las oficiales, sino otros testimonios, otras personas, otras víctimas, que generalmente pues no están dentro de la agenda oficial de importancia, ¿verdad? Y eso pues desestabiliza la toma de decisiones porque al espectador, a la audiencia, le pone otros escenarios que configuran la realidad, ¿no? Es correcto, completamente. Ahora, de acuerdo a esto que nos te estás comentando, ¿cuáles consideras que pudieran hacer algunas soluciones para evitar que se sigan presentando estos crímenes contra los periodistas en nuestro país y la impunidad de los mismos? Bueno, yo pienso que hay infinidad, ¿no? Desde las instituciones tendríamos obviamente que impulsar un saneamiento de la procuración de justicia, de la investigación. O sea, los crímenes de periodistas en México siguen impunes, a pesar de que han sido escandalosos, a pesar de que la sociedad ha demandado un cese definitivo y que muchos periodistas se han organizado a este tipo de prácticas. La verdad es que no tenemos a nadie en la cárcel, no tenemos ningún juicio terminado de todos estos casos que, por lo menos en el 2015, hace 2 años,
hubo denuncia de 397 agresiones en el país. Eso, digo, yo no soy periodista, digamos, de reportera de investigación, yo soy columnista, pero aún te puedo decir que efectivamente calan, ¿no? O sea, una agresión, por más mínima, un correo electrónico, un tweet, en el que no sabes si la persona está jugando o no está jugando, te está amenazando, con eso ya se afecta tu libertad. Pero bueno, volviendo a las soluciones, yo diría, por un lado, pues las fuentes institucionales, definitivamente ahí hay muchísima presión, porque no tenemos ningún resultado de investigación. Por el otro, pues nosotros como consumidores de información tenemos muchísimos pendientes que no hemos completado, ¿no? Por ejemplo, pues nosotros mismos también investigar, nosotros mismos también tener un pensamiento crítico, ejercerlo y cuestionar todas esas agendas autoritarias que vienen de los canales de casi siempre y que nos están manejando una versión de la realidad que nos impide ver otras posibilidades, otras alternativas de solución de las crisis que estamos viviendo. Entonces, de esa manera no dejamos solos a los periodistas. La otra gran posibilidad que tenemos como audiencias es darle seguimiento al trabajo de los periodistas. O sea, el periodista entrega su trabajo y está esperando no nada más una remuneración económica, sino una transformación. En el caso de verdaderos periodistas, ¿no? Porque ya lo dijo Kapuczynski, los cínicos no son para este oficio, ¿no? Cuando realmente hay una persona que apasionada, que entrega su trabajo a la prensa esperando que al día siguiente aparezca con emoción, o que entrega el script a las noticias, etcétera, que está haciendo su trabajo y está metido el cuerpo, la conciencia, el corazón en eso, bueno, a esa persona hay que darle seguimiento, hay que buscarla, hay que saber dónde está, cómo está, hacer comunicación con ella o con él, de manera que esa persona se sostenga en sus audiencias y no se sostenga necesariamente en quién le paga hoy y quién no le pagará mañana, ¿no? Completamente de acuerdo, qué lindos consejos. Muchas gracias por compartir tu opinión. Ahora, ¿cuáles consideras que serían los riesgos principales que corre un país al negar la libertad de expresión a los periodistas, como lo hemos visto en el caso de Cuba, China, incluso en Estados Unidos? Ahorita está pasando lo de Trump con todo esto de la prensa que está ocurriendo en ese país, e indirectamente también en México, pues con los crímenes que estamos viviendo actualmente. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuáles son los riesgos principales que corre un país al negar la libertad de expresión? Pues el principal riesgo es la manipulación. O sea, en México estamos viviendo, lo que pasa es que es muy difícil a veces como mexicano darnos cuenta en qué situación estamos. O sea, necesitamos ahora sí que tener una distancia crítica, o sea, salir si se puede del país y observarnos. Uno se sorprende, ¿verdad? De cómo nos ven desde afuera. Realmente, cuando vives aquí adentro con ciertas comodidades que te dan, pues pues la posibilidad tal vez de comprar seguridad, de estar en lugares con seguridad privada, o sea, todo eso, digamos, a muchos mexicanos que no somos la mayoría, nos vacuna, nos hace ver la realidad un poco, ¿cómo te diré? Como graduada, ¿no? No, descafeinada, no sé cómo. Pero la realidad es que en México la libertad de expresión está totalmente controlada. O sea, el día de hoy no nada más es difícil, digamos, escribir escribir en tu Facebook, por ejemplo, algo, una opinión personal que difiere en algo de la oficial. Podríamos pensar que es fácil. Lo realmente difícil es con tu canal, tu pequeño canal de información, que podría ser tu muro, realmente desestabilizar a ese gran poder. O sea, por eso necesitamos todavía los medios de comunicación, porque las escalas están completamente fuera de orden. O sea, cuando tú lanzas un mensaje en un medio masivo de comunicación, tienes otra proyección y otra posibilidad de que esa realidad que tú estás planteando se acepte como verdadera, a que si tú lo mandas en tu Facebook o en tu Twitter, ¿no? Aunque, por supuesto, hemos encontrado experiencias que desafían también desde medios personales, desde consumidores y productores que somos de comunicación, también se ha logrado desafiar. Pero la siguiente desafío que tenemos es aprender a pensar lo que todavía no podemos expresar. O sea, a veces la libertad de expresión termina porque no somos capaces de pensar críticamente. Entonces, estamos repitiendo los mismos mensajes que ya están circulando. Y eso, bueno, pues es una libertad de expresión
a medias, porque efectivamente puedes manifestarte, pero no estás tú ejerciendo un pensamiento crítico que te está haciendo generar pensamientos originales, pensamientos autorizados por ti mismo, sino que ya estás dentro de un circuito de ideas, de creencias que no logras poner en cuestión, ¿sí? Entonces tú repites o repites críticas que ya están hechas, pero tu libertad no la estás ejerciendo en plenitud, porque para eso necesitas ser capaz de plantear un sistema de creencias, verlo, dudar de él y plantear alternativas. Esa sería ya como la expresión en plenitud, ¿verdad? Uh-huh. Excelente, sí, de hecho, entonces la recomendación principal sería que nosotros como personas o como ciudadanos nos informemos adicional a lo que se escucha o a lo que se ve para después, posteriormente, poder entender o crearnos nuestra propia idea de lo que está sucediendo y de esta forma, ahora sí, hacer tu propio juicio de valor con respecto a alguna situación que esté sucediendo. Ahora, con toda esta experiencia global que tienes, porque pues has vivido aquí en México y ahorita actualmente estás estudiando tu doctorado en Portugal, ajá, ¿cuál es tu opinión y perspectiva con respecto a la libertad de expresión y periodismo en Europa, por ejemplo? ¿Qué es lo que tú has observado allá que se hace diferente acá? Bueno, en principio, pues los sueldos son completamente diferentes, ¿verdad? O sea, aquí también hay que entender que cuando no tienes la seguridad patrimonial, material, pues tomas decisiones pues realmente pensadas en la sobrevivencia, ¿no? Y eso nos vulnera a todos, pero especialmente a los periodistas. La diferencia salarial de estabilidad económica, esta es una gran distancia. Pero por lo demás, yo creo que los gobiernos democráticos en el mundo están pasando por una crisis severa, en el que pues siguen con el mote de democráticos, pero realmente se comportan como fascismo electoral, digamos, ¿no? O sea, sí hay elecciones, pero la manera en que se ejerce el poder, pues es realmente autoritario. Y entonces, en Europa también lo estamos viendo, y todo esto tiene que ver con las políticas económicas que se están implementando y que no toman en cuenta la experiencia de la persona, ¿no? Cómo lo vive, los contextos sociales, sino que toman en cuenta pues otro tipo de valores que tienen que ver a lo mejor con situaciones macroeconómicas, financieras, que se apartan completamente de la realidad cotidiana de las poblaciones. Entonces, eso aquí en Europa está sucediendo. O sea, yo, por ejemplo, en Portugal, que es un país europeo, pero de los más austeros, de los menos ricos, a pesar de que fueron riquísimos en su momento como colonia, ahora Portugal es un país bastante austero. No es Lisboa o Coimbra, no es ni remotamente Berlín o París. Y sin embargo, se nota que todas las ciudades europeas van a pasar por una latinoamericanización, yo diría, o una africanización, en el sentido de que mi percepción es que los derechos sociales están siendo sacudidos por intereses de una minoría, que es la que está acumulando poder y la que está acumulando pues el capital. O sea, me da muchísima pena cómo a tanta gente le hace falta el dinero y cómo a muy poquita le sobra tanto, ¿no? O sea, yo digo, oye, los gobiernos que tendríamos que tener deberían de realmente distribuir esto, porque hay gente que se está muriendo porque no tiene para pagar medicinas, ¿no? Les hace falta poquito dinero, y a estos que les sobra y que nunca se lo van a gastar. O sea, este tipo de cuestiones yo veo que están arrasando con cada vez más sociedades. Y eso pone definitivamente en riesgo la libertad de expresión. Porque cuando uno hace, como lo que yo estoy haciendo en este momento, una crítica fundamentada, una crítica además en un medio formal, etcétera, uno siente que está incomodando, ¿no? Y ya nada más de esa sensación, luego ya vienen otras figuras en otros medios. Obviamente aquí en el TEC, pues obviamente que no, pero en otros medios ya vendría una llamadita, un correo electrónico, etcétera, etcétera, ¿no? En el caso de que el periodista está recibiendo una remuneración, pues no se va a volver a firmar tu contrato, etcétera, ¿no? Entonces, al final, la problemática es tal que las mismas sociedades, Portugal, Alemania o México, pues no tienen toda la información
para decirle a sus tomadores de decisión hacia dónde quieren ir. O peor, que era lo que te comentaba, no saben que ellos pueden decidir a dónde ir. Y esto también es producto de una libertad de expresión pues parcializada o fracturada, ¿no? Como la que tenemos en el país hoy. Wow. Bueno, muy, muy interesante todo lo que nos estás comentando. ¿Y algún mensaje? Se nos está acabando el tiempo porque se pasa volando. A mí se me hace muy corto el tiempo. Me gustaría tener mucho más tiempo para poder platicar más a fondo de los temas. Pero ¿te gustaría, Jimena, compartirnos algún mensaje final con respecto a este tema a todos nuestros radioescuchas? Pues yo creo que todos en este momento estamos viviendo algo bien, bien interesante de que las redes sociales de alguna manera están esperando nuestras reacciones, nuestras opiniones, nuestros comentarios sobre fenómenos, por ejemplo, como el de la semana pasada de que se cayó el WhatsApp. Todo eso nos genera ganas de intervenir en la discusión, ¿no? Con nuestros amigos, en nuestra red o donde sea, ¿no? Entonces, es muy sencillo y muy fácil, digamos, pues seguir una corriente, ¿no? De decir qué es lo que pasa, pasar el meme, etcétera. Pero yo siento que dentro de toda esta, que puede ser un entretenimiento, tenemos que comprender la importancia que tiene la información que nosotros producimos y compartimos. Nosotros tenemos un enorme poder el día de hoy a partir de las redes sociales de transformar los mensajes que se envían y de no darle importancia a mensajes superfluos que nos idiotizan, que nos atontan, que nada más, digamos, pues nos entretienen, ¿no? O sea, yo creo que en este momento hay una problemática con toda la industria de la información que se está volviendo entretenimiento. Y no valoramos lo mismo o corremos un gran riesgo de valorar el entretenimiento y la información como si fueran lo mismo. La información requiere de un esfuerzo intelectual. O sea, uno no puede leer algo y entenderlo inmediatamente y terminar como si nada, cuando ahí hay una profundidad, una realidad social alejada a la nuestra que requiere que nosotros hagamos un esfuerzo, una segunda lectura tal vez, o un ir a otra fuente y verificar ciertas cosas, o resolver una duda que nos ha dejado cierto documento, ¿no? Que entretenernos. Y desgraciadamente yo creo que ahorita estamos juzgando las informaciones profundas, por ejemplo, periodismo de investigación, crónicas bien armadas de determinados periodistas, si nos entretienen bien y si no las votamos, ¿no? Esa es una actitud bastante ruin, ¿no? De nosotros como consumidores de información. Tener cuidado porque sin saberlo nos estamos vulnerando incluso democráticamente al tratar la información con ese desparpajo de quien quiere divertirse y de quien quiere pasar un buen momento, cuando la realidad nos reclama cierta seriedad, ¿no? Y cierto compromiso con la transformación de nuestras sociedades. Excelente, estimada Jimena, muchísimas gracias. Gracias a ti, Jacqueline, por habernos acompañado en el programa, por tu tiempo y pues por haber hecho en tu agenda un espacio para estar aquí con nosotros. También quiero agradecer al licenciado Marco Antonio Cobos, a Juan que nos acompaña en los controles y en el audio, y a todos ustedes, queridos radioescuchas, por hacer posible este programa. Que sea una semana espectacular y ya sabes que cualquier cosa que te suceda en la vida es 100% actitud, en donde la diferencia la marcas tú. Nos escuchamos. Hasta la próxima.